Hola, buenas noches. Juntos otra vez en Carta sobre la Mesa. Una salida, si es de noche, siempre es más placentera si se siente uno seguro en la calle. Una seguridad que es mayor si esas propias calles están iluminadas. Un problema serio cuya solución depende de más inversiones, así como de estrategias que no se estanquen en gavetas y salgan también a la calle. Porque el alumbrado público tiene muchos pendientes, sobre todo en algunos territorios donde colocar nuevas luminarias. Depende de que las empresas y los gobiernos locales se pongan de acuerdo y acabar de determinar, como por ejemplo en la Isla de la Juventud, quién pagará ese consumo. No obstante, hay que destacar la estrategia de sustitución de las llamadas luces de sodio por las que emplean la tecnología LED. Eso, que dota de más prestancia a nuestros centros urbanos, constituye sin dudas una experiencia a extender a la mayoría de los territorios en la medida que las condiciones financieras lo permitan. De igual manera, y esto sí hay que señalarlo, si bien en algunos centros urbanos la falta de iluminación no constituye un problema, sí lo es en muchas zonas, sobre todo rurales y de la periferia de las ciudades, no solo porque tienen sus luminarias rotas o en mal estado, sino porque en esos lugares nunca se ha invertido para llevar la iluminación. Y en ese sentido reflexionan algunas de las comunicaciones que hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Vamos a compartir la comunicación de Judith, que se comunicó con nosotros y dice en su correo, usted lo tiene acá: en cuanto al tema, desearía analizar o que analizaran posibilidad de habilitar la Avenida de los Presidentes, esto es acá en la capital del país, como zona Wi-Fi. Y ojo, usted va a ver por qué nos detenemos en el punto de las zonas Wi-Fi y la iluminación. Esto evitaría que este lugar siga siendo un espacio reservado, sobre todo en las noches y fines de semana, por grupos o tribus urbanas para hacer gala de las más notables indisciplinas sociales. Quisiera saber por qué el vedado, aún en calles céntricas próximas a hospitales, parques y entre calles de plena rampa y zonas circundantes a los hoteles, permanecen a oscuras. Y nosotros llamamos la atención sobre este tema. Ella se refiere a los puntos Wi-Fi y la Avenida de los Presidentes. La Avenida de los Presidentes es muy vistosa acá en la capital del país. En el municipio Plaza de la Revolución, es una de las avenidas más iluminadas de la capital. Y no solo hace el llamado de atención por lo que ocurre en ese lugar los fines de semana con estos grupos urbanos que ella llama tribus urbanas, sino que pudiera bien aprovecharse ese espacio también que está tan bien iluminado para emplearlo como zona Wi-Fi, porque si bien en algunos lugares se ha aplicado bien la estrategia de habilitar puntos Wi-Fi donde hay iluminación, en otros lugares no sucede así, o sea, parques que permanecen todavía mal iluminados o con iluminación insuficiente. Pero sobre el alumbrado público, el equipo de Cartas sobre la Mesa conversó con un joven también capitalino, Evian Guzmán. Él tiene una experiencia un tanto desagradable porque como consecuencia de la falta de iluminación fue víctima de un asalto justo en la esquina de su casa. Para el vedado las calles siempre han estado iluminadas, pero para las partes de Buenavista, Marianao, ejemplo, en mi cuadra hay mucha oscuridad. Y yo fui víctima también de un asalto por la noche, y vivo en una avenida, en la avenida de 41. Un 19 de diciembre, usted sabe que a fin de año se pone muy mala la calle. Y fui a comprar el pan al lado de la casa y cuando iba entrando me asaltaron. Cuánta molestia y cuánto escenario desagradable pudo haberse evitado este joven, también la molestia y la preocupación a su familia si se hubiese tratado de una cuadra, una comunidad bien alumbrada, si el alumbrado público no hubiese sido un problema en ese lugar. Pero yo decía hace un rato y que lamentablemente no vamos a tener hoy en el estudio la presencia de funcionarios y directivos de la Unión Eléctrica, porque a pesar de haber hecho las gestiones, no contamos en la capital. Ahora mismo fue la respuesta que se nos dio desde su departamento de comunicación con un funcionario o la persona encargada de atender este tema. Por tanto, las respuestas van a quedar aún pendientes sobre las estrategias que se impulsan ahora mismo en Cuba y por qué en algunos lugares no se hace con la suficiente eficiencia esto de llevar el alumbrado público. Nosotros dejamos la puerta abierta para cuando regresen esas personas responsables también de explicar y de llevar estos programas en la Unión Eléctrica, pues que estén con nosotros acá en Cartas sobre la Mesa y así de alguna manera darle respuesta a la población que tanto le preocupa el insuficiente alumbrado
no solo en la capital, sino en el resto del país. Y hace unos minutos yo reflexionaba sobre el tema de los parques que se han convertido, ahora las personas no les conocen por su nombre original, sino que muchos se les conoce como los parques donde está la wifi, y esto se ha hecho muy común porque estos escenarios, o sea, los parques, se han convertido en el centro idóneo para habilitar las zonas públicas de acceso a internet. ¿Y qué puede pasar si en estos escenarios, digamos, no se cuenta con la iluminación suficiente para qué, o sea, qué condiciones pueden estar llevando o qué pudiera estar sucediendo en estos lugares donde uno va con dispositivos que a veces son caros, que son costosos, y me refiero a una laptop, a un celular, a un tablet? ¿Qué puede pasar entonces si no están bien iluminados o si no se cuenta con la seguridad suficiente? El equipo de Cartas sobre la Mesa conversó con algunos capitalinos y esto fue lo que nos dijeron. Por mi zona hay parques que están iluminados y otros no. En los que tienen wifi sí están iluminados. ¿Por dónde vives? Por Luyano. ¿Y en otros municipios que hayas visitado, cómo ves la situación del alumbrado público? Todo es relativo igual. Hay zonas en que está muy iluminado todo, hay otras que no, y así está todo. Bueno, sí, los veo bastante iluminados. A pesar de que, bueno, no recorro muchos parques y eso, pero lo que he visto, sí, los he visto bastante iluminados. No, hay muchos parques que no están iluminados. Y ahora más que los parques son un punto de concentración para conectarse, para hablar con la familia. Es verdad que no hay iluminación. Los parques, algunos han mejorado. Algunos han mejorado. Hace días no salgo mucho, pero hay algunos que han mejorado. Sobre todo en los parques que hay en la wifi. Y ahí, bueno, y ahí hay un poquito más de cuidado. Tiene que estar iluminada, eso es una necesidad. En todo sentido es una necesidad, por supuesto. Por la seguridad social, por todo, por la visibilidad, por todo. ¿Y los parques? ¿Cómo ve usted los parques? ¿Están iluminados o no? Los parques sí, es como le digo, en la ciudad tienen un poquito más de iluminación. En las zonas de campo y lugares y esos rurales es un poquito deficiente. Falta de iluminación. Hay algunos que sí, pero la mayoría no tienen esa iluminación necesaria, ya que son lugares más bien apartados, que se utiliza, bueno, para pasear por el día para los muchachos, pero por la noche, bueno, para conversar, para hablar, pero yo creo que tienen más iluminación. Y por ejemplo, ahora mismo tú que estás conectado aquí por el Wi-Fi, ¿cómo ves los parques en estos momentos con la iluminación? A ver, no te puedo hablar en sentido general porque no voy a todos los parques que hay en La Habana, pero igual creo que hay parques que están oscuros, hay lugares en San Rafael, hay lugares que no están tan iluminados como deberían, ya que hay tantas personas expuestas a altas horas de la noche, jóvenes, niños, bueno, la familia cubana, conectados todo el tiempo. Creo que eso sí sería bonito, tener detalles de la iluminación, porque igual es un poco con la seguridad que tiene que tener el usuario que está en el internet. Más o menos así. Ah, no, los parques están, creo que incluso peor. Bueno, algunos parques están iluminados ya porque lo han ido iluminando, pero algunos no. Algunos están sin iluminación. Y hace falta porque imagínate, andan los jóvenes en la calle y la cosa no está muy fácil para por lo menos la juventud, que es la que es. Porque ya nosotros después que oscurece ya nos quedamos en la casa, pero a los jóvenes les gusta salir. Los parques sí. He visto muchos parques que están bastante bien iluminados, aunque también hay que tener un poco de conciencia social de cuidarlo, porque la mayoría de los problemas de las iluminaciones de los parques es que mucha gente inconsciente los rompe. Bueno, he visto algunos parques, sí los he visto iluminados, pero son los parques los céntricos. El Parque Maceo, el de John Lennon, pero mira, el Parque Tropicana se le puso la wifi y está un poco eliminado porque han habido muchos sucesos ahí, pero anteriormente no. Pero no he tenido más, no he caminado más para ver otros parques, pero los parques realmente los que están siempre iluminados son los parques que son los céntricos. Da una pena decirlo, pero es así. ¿Cuán necesario crees que sea que estén iluminadas las calles en la noche? Si en la noche no hay iluminación, eso es lo que es, porque nosotros no somos lechuzas ni nada. Necesitamos obligatoriamente la iluminación en las noches, porque si no, no se puede salir a la calle, no ves a 1 metro de ti que hay. Estas entrevistas muestran lo que les hablaba, o sea, los contrastes entre
en el caso de las ciudades, lo que puede suceder en los centros, en los grandes centros urbanos, y en el caso de La Habana podemos estar hablando de la experiencia de Miramar, El Vedado, otros barrios de Plaza de la Revolución, también del municipio Playa, y lo que sucede en la periferia, y estoy pensando entonces en municipios como San Miguel del Padrón, lo que sucede ahora mismo en La Lisa, digamos, tiene alturas de La Lisa, o tienen algunos barrios como Pogolotti en Marianao, el mismo nivel de iluminación que tiene El Vedado capitalino. ¿De qué depende que en unos centros esto se potencie con una fuerza mayor y que en otros hayan quedado al abandono el tema de que se coloquen nuevas luminarias o que se sustituyan, como usted está viendo, estas luces de sodio por las llamadas LED más vistosas que dotan a la ciudad de mayor iluminación? Usted las está viendo, esta es la tecnología LED que ahora mismo se está colocando no solo en La Habana, sino en gran parte del país, sobre todo en los centros urbanos del país. Y los contrastes que siguen matizando la gestión de la Unión Eléctrica en la colocación de estas luminarias, las luces LED, y también las inversiones de llevar la iluminación a los centros o a las comunidades donde nunca ha existido la iluminación, pues es lo que sigue marcando, yo decía, la gestión de la electricidad, o sea, de la Unión Eléctrica, para dotar de mayor confort a estas comunidades. Tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso recordamos lo que sucede en la Isla de la Juventud, donde no se ponen de acuerdo para ver quién pagará la electricidad en algunas de sus calles. Realidades de la economía global, Mundo Económico le ofrece un informe completo de las noticias más relevantes del acontecer internacional. Últimos días de Cuba, la opinión, el personaje, usted qué sabe, son segmentos que visibilizan acontecimientos globales que repercuten en la macroeconomía y en sus bolsillos. De la mano de especialistas cubanos y extranjeros, ofrecemos una mirada alternativa dirigida a desentrañar las problemáticas que generan la globalización y otros temas ignorados por las grandes transnacionales de la información. 25 minutos para acercar las cifras a la verdad. Acompáñenos por el Canal Caribe desde la raíz que nos une. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Si usted acaba de llegar a nuestra sintonía, le digo que estamos hablando hoy nuevamente sobre el alumbrado público y esos contrastes que todavía se producen en el país a propósito de varios trabajos que hemos recibido. Estas imágenes que ustedes tienen ahora mismo en pantalla son de la provincia de Mayabeque. Si recuerdan, en nuestra emisión del lunes pasado abordamos algunas incongruencias también en Mayabeque sobre algunas zonas que permanecen totalmente apagadas, y en contraste estas luces LED que nos enviaban nuestros corresponsales, o la experiencia de cómo en algunas de sus avenidas principales se están colocando ahora mismo luces LED. Y sobre esta tecnología nosotros vamos a conversar desde la Isla de la Juventud. Antes, les recuerdo que puede escribirnos a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Lo reitero, usted lo tiene en pantalla, cartas@ntv.icrt.cu. Experiencias que está sucediendo ahora mismo en su comunidad, se invierte, buenas o malas experiencias, ha sido esta gestión también de su delegado de circunscripción. Puede escribirnos y nosotros, por supuesto, antes de las 10:30 minutos que termina nuestra emisión, pues estaremos dando acuse de recibo a sus comunicaciones. Y ahora sí nos vamos hasta el municipio especial Isla de la Juventud, porque el alumbrado público en ese territorio, al igual que en otros sitios del país, se moderniza, pero en algunas zonas continúa siendo deficitaria, en otras, nos dice Noel Otaño en su reporte desde ese territorio. La calle 41 de Nueva Gerona exhibe un nuevo alumbrado público. Se trata de lámparas de tecnología LED que alcanzan mayor iluminación y disminuye más de la mitad de la energía que consumían las anteriores. Pero ello desgraciadamente no es la generalidad. La mayoría de los planteamientos de la población aquí
con respecto a la empresa eléctrica son para el alumbrado público. Hace unos meses se orientó disminuirlo al 50% por la crisis energética y hoy la medida ha tenido sus consecuencias. Realmente hoy no tenemos el alumbrado al 100% por esta misma política que ha seguido, y a medida que hemos ido restableciendo algunos lugares, realmente no hemos podido hacerlo del todo porque realmente no tenemos todos los recursos y en muchos lugares realmente se han dañado por esta misma situación. Pero el territorio pinero es una isla de luces y sombras. Los nuevos asentamientos creados no cuentan con alumbrado público y los planes no son halagüeños. Tenemos que sentar todas las partes. Mira, nuestra área, si nuestra empresa tiene la mejor disposición de hacerlo, pero para eso tenemos que tener la autorización de que después que nosotros pongamos esa lámpara va a tener un financiamiento. Porque si nosotros ponemos el alumbrado y después nadie va a asumir el gasto de esa energía, no podemos ponerla, no tiene respaldo. El alumbrado público en calles y plazas ha tenido en la Isla de la Juventud mejores momentos. La tecnología LED, se anuncia, seguirá expandiéndose. Ello resulta vital para el paso de pueblo a ciudad. En la isla, Noel Otaño, Canal Caribe. A nosotros nos llama muchísimo la atención cuando reportajes como este, excelente reportaje de nuestro colega Noel Otaño desde la Isla de la Juventud, muestra algunas incongruencias. Primero, se realizan o se edifican nuevas comunidades, nuevos asentamientos, y esto que responde a la política del país, de la Revolución Cubana, de dotar de viviendas dignas a los ciudadanos. Es una experiencia plausible, pero ¿qué puede pasar entonces si estamos creando edificios donde no hay luces? Es algo que a nuestro juicio, a juicio de quien les comenta, es bastante incongruente, sobre todo porque lo que puede ser muy halagüeño, lo que puede ser muy beneficioso para las personas, y en ese sentido me estoy refiriendo a tener una nueva vivienda, puede ser también un dolor de cabeza cuando usted tiene que transitar por estas comunidades y no hay un sistema de alumbrado público que acompañe entonces los pasos de las personas. Y cuando digo sobre todo, o sea, lo pienso sobre todo por los niños, por las mujeres embarazadas, pero también por nuestros ancianos, y hemos reflexionado en diferentes espacios, también acá en Cartas sobre la Mesa, sobre el envejecimiento poblacional en Cuba y cómo año tras año se espera que para el año 2020-2025 tengamos cerca del 25% de nuestra población con 65 años o más. ¿Qué puede estar pasando entonces? Todo se engrana cuando estas personas tienen que transitar por comunidades donde no hay luz, y lo tienen que hacer porque parte también de nuestras vidas se gestiona de noche, y estoy pensando quizás en una salida, en un médico de urgencia, que usted tenga que salir y llevar a su adulto mayor a un médico. ¿Qué puede pasar entonces cuando no se tiene la energía eléctrica? No la energía eléctrica, sino el alumbrado público eficiente, suficiente en estas comunidades. Y el otro punto a señalar es, bueno, ¿quién va a pagar esa electricidad? Decía el funcionario que entrevistaba muy acertadamente Noel Otaño, que sí están los recursos, pero ¿quién paga esa electricidad? ¿Y qué tiempo tendrá que pasar? ¿Cuánto más los vecinos tendrán que plantearlo en sus reuniones, en sus rendiciones de cuentas del delegado a sus electores, para que alguien se ponga de acuerdo y entonces se financie ese pago de la energía eléctrica? Dos puntos, dos señalamientos que a nuestro juicio son importantes, sobre todo cuando existe el llamado de atención de los ciudadanos, pero también están los recursos. Entonces, poner el punto sobre la I, quién tiene que pagar esa energía, puede ser también una solución a corto plazo para dotar de mejores condiciones en cuanto al alumbrado público a esas comunidades. El equipo de Cartas sobre la Mesa regresa ahora mismo a la capital del país. Conversamos con otros sabaneros sobre por qué es importante invertir en el alumbrado público, qué beneficios tiene esto para las personas. Georgina Guiar tiene los detalles. Que hace mucha falta por cuenta que le brinda seguridad a la gente cuando está caminando de noche, y más que todo para no caerse y romperse una pierna. Hay barrios que son muy peligrosos, incluso en el centro de la ciudad hay lugares que no están como deberían estar. Sí, no es secreto para nadie. Bueno, es necesario, no es un lujo, es una necesidad, todo eso. Y que realmente es importante de que haya iluminación, porque normalmente cuando hay cambio horario, que se sale tarde del trabajo, existe esa dificultad. El cambio de horario, 6 de la tarde, es prácticamente de noche, completamente Cuba. Horario normal, pero horario que enciende otras alarmas en cuanto al alumbrado público. Hay que encender primero, valga la reiteración, nuestras luces para que las personas cuando salgan de su centro de trabajo, y acertadamente lo apuntaba esta televidente, no sea un problema entonces transitar por las calles. Tiempo de nuestra segunda pausa. Les recuerdo, estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu. Al regreso llamamos la atención sobre algo que ocurre también con el alumbrado público, pero que no es deficiente. Siga con nosotros.
Vamos a revisar nuestra bandeja de entrada. Algunos televidentes se han comunicado con nosotros a través del correo cartas@ntv.icrt.cu. Lo reitero, lo tiene en pantalla, cartas@ntv.icrt.cu. Ernesto González, un fiel televidente de Cartas sobre la Mesa, nos saluda y dice que con respecto al alumbrado en algunos lugares son pésimos, como en los municipios que están fuera o que son de la periferia de la capital. Es verdad que en los parques Wi-Fi, dice Ernesto, han resuelto los problemas y se pregunta, bueno, se han resuelto estos problemas porque se han dado varios casos de asaltos, entre otras cosas. Y él se pregunta por qué hay que esperar a que sucedan las cosas para darle solución a dichos problemas. Y es cierto, en este sentido es válido ese llamado de atención. Si sabíamos que íbamos a poner puntos Wi-Fi, que íbamos a habilitar zonas para que las personas acudieran de manera un tanto masiva a conectarse, entonces las condiciones había que crearlas antes para evitar que sucedan problemas o situaciones bastante desagradables como las que está reseñando Ernesto en su comunicación. Pero yo les decía que vamos a compartir unas imágenes que el equipo de Cartas sobre la Mesa obtuvo en días pasados, imágenes que nos hacen un llamado de atención. Usted las tiene acá. Estas imágenes las tomamos el jueves acá en el Vedado capitalino, una luz 12 del día completamente encendida. Las que vienen a continuación, estas son del sábado y responden a la misma luminaria, completamente encendido en horario en que no hace falta. Cartas sobre la Mesa conversó al respecto con algunos capitalinos. Y cuando, por ejemplo, vemos por el día alguna lámpara encendida innecesariamente, ¿qué piensa usted al respecto? Que se debe ahorrar corriente porque afecta el bolsillo y afecta el país. Pero me refiero, por ejemplo, a las lámparas en la calle, como esta que está aquí ahora mismo en la esquina 23IL, que está encendida por gusto y son las 12 del día. Bueno, misma historia, afecta el bolsillo y afecta al país, así que deben apagarla. El que tiene que ver con eso, no sé, se lo olvida, la dejan. No me gusta ver eso porque como está el problema de la electricidad, me da tristeza, pero bueno, imagínense. En eso sí nosotros no podemos hacer. La falta de conciencia que hay de las personas que son responsables de resolver esa situación y que también la falta de conciencia de nosotros mismos también. Porque a lo mejor alguien puede informarle al lugar, miren esto, por favor. Pero bueno, no todas las veces se puede decir. Hace más o menos, diría como 4 o 5 días más o menos, hubo apagones donde yo vivo, en San Miguel del Padre. Y eso mismo es la causa, mucha iluminación en el día y yo pienso que en eso hay que entrar más información a la gente y que también en los barrios generalmente hay una persona que es el que la enciende, la apaga y nada, informar un poco más sobre eso. Bueno, al parecer esto es un problema pendiente que se repite, que se reitera en esta luminaria propiamente y en otras también. Sabemos que no es una experiencia solo de lo que está sucediendo aquí muy cerca de nuestro instituto, sino que es una experiencia que se repite en varias comunidades del país. En pleno día, las luces encendidas. Y por supuesto, como nosotros hoy, reitero, hemos adolecido en nuestro espacio de la presencia de funcionarios de la Unión Eléctrica para que nos alfabeticen, por decirlo de alguna manera, en cuanto al funcionamiento de estos temas. No tendremos toda la realidad, por ejemplo, si esto se activa de manera espontánea, si se hace de manera automática o si es que hay un responsable de encender y apagar las luces en un momento. Esa, que es una duda que seguramente tiene usted en casa, también la tiene el equipo de Cartas sobre la Mesa. Vamos a seguir revisando nuestra bandeja de entrada casi al final. Este de Marisela dice, en el centro de La Habana, específicamente en el Parque de la Fraternidad, hay una total oscuridad. Y ojo, llamo la atención sobre el Parque de la Fraternidad, muy céntrico, que enlaza a los municipios de Centro Habana con La Habana Vieja. Me quedé asombrada con aquel espectáculo tan deprimente. En fin, nuestra Habana, no hay vida nocturna. Esto es un poco general, pero sí estamos poniendo este correo, lo estamos publicando y haciendo público con ustedes, porque realmente esto que señala Marisela es muy cierto, que es muy triste que un espacio como en el Parque de la Fraternidad, en algunas zonas del Parque de la Fraternidad, pues se adolezca de alumbrado público. Esto es campo fértil para la delincuencia, sigue señalando. Por otra parte, mi cuadra está a veces completamente oscura, a veces, como ahora, está poco iluminada. Es calle céntrica, cerca de la Plaza de la Revolución. ¿Quién es el responsable de esto? Nadie lo sabe.
indiferencia total. Y ojo, la indiferencia no puede ser la solución, o al menos la explicación que tengan las personas que conviven con esta falta de alumbrado público en sus comunidades. Tiene que haber una explicación, al menos de los responsables, de las personas que tienen que ir, porque si no está el financiamiento, si no está el recurso en la mano, esa también es una explicación que hay que darle a las personas, que hay que darle a los habitantes de cada una de estas comunidades que presentan ahora mismo problemas con el alumbrado público. Por hoy es todo. Lamentamos otra vez, reitero, que no hayan estado con nosotros las personas que pudieran habernos explicado cómo marcha en el país la experiencia de sustitución de las luces de sodio por las luces LED. También hablar de qué depende de que haya más alumbrado público en nuestras calles, pero insisto, queda la puerta abierta para que la Unión Eléctrica esté con nosotros y entonces podamos poner otras cartas sobre la mesa, otras cartas que nos llegan también a nuestra redacción. Nos vamos a despedir con estas imágenes que nos tienen que llamar mucho la atención sobre la indisciplina, sobre cómo se derrocha energía. Hoy, cuando Cuba está llamada por la máxima dirección del país a ahorrar como una de las premisas de cada uno de los centros, como responsabilidad también que debemos asumir cada uno de nosotros. Yo me despido, no sin antes desearle un buen fin de semana y convidarlo a que esté con nosotros el lunes 10 de la noche por la señal HD1 Experimental Canal Caribe. Estaremos hablando de otro tema que está en la calle y que está en nuestras tiendas. ¿Cómo le tratan en las tiendas TRD, CIME? ¿Cómo le tratan en los comercios donde usted habitualmente acude para comprar los alimentos de la casa? ¿Qué pasa? ¿Lo atienden bien las dependientes y los dependientes son agradables con usted? ¿Hay una buena atención al consumidor en Cuba? Escríbanos, estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu, lo tiene en pantalla, cartas@ntv.icrt.cu. Soy Lázaro Manuel Alonso, gracias por la compañía, le espero el lunes, sea puntual, tenga muy buenas noches. Porque no, mira, yo en el medio y yo en el medio repartiendo otro traguito pa' que se calmen los nervios. Planchado para David. Sí, lo mío es planchado. ¿Para qué? ¿Los vegetales?